Muy buenas tardes, apreciados estudiantes. Bienvenidos a esta conferencia que les va a encantar muchísimo. En ella vamos a aprender herramientas muy importantes que les van a permitir a ustedes en el futuro tener mejores habilidades gerenciales. Entonces, antes de iniciar, pues me gustaría presentarme. Yo me llamo Freddy Anaya Yances. Soy administrador de empresa, especialista en finanzas en la Universidad EAFIT de Medellín. Estoy como candidato a doctor en gerencia pública en la Universidad Baja California en México. También pues estoy como magíster en administración de empresas en la Universidad Nacional y estuve vinculado como gerente en la capitalizadora Colpatria, Alza Colpatria Seguros. Actualmente me desempeño como docente en posgrado de varias universidades y docente de pregrado en la Universidad de Córdoba. Ya de manera independiente, pues me dedico a todo el tema de la consultoría empresarial. Entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar a nuestro tema. La agenda básicamente va a ser esta. Les comentaré cuál es el objetivo de la conferencia. Luego les estaré hablando sobre el concepto gerencial. Posteriormente miraremos lo que debe ser la gestión del gerente y continuaremos definiendo las pautas de un gerente del futuro. Ya entrando un poco más en la fortaleza de la gestión gerencial, vamos a tocar el tema de la gerencia en el nuevo panorama competitivo y cuál debe ser finalmente el objetivo de toda gestión gerencial. Y al final sacamos unas breves conclusiones. Bueno, muy bien, entonces el objetivo general de esta conferencia es aportarles a ustedes, mis apreciados estudiantes del programa de Administración en Finanzas y Negocios Internacionales, pues los aspectos básicos y las herramientas conceptuales en la gestión gerencial, con el propósito de que ustedes puedan identificar de manera problemática y crítica cuál es la complejidad de la gerencia en el tema de las tomas de decisiones. Ahí vamos a darnos cuenta que todo lo que tenga que ver con el tema gerencial debe conducir a la maximización de las rentabilidades, haga lo que haga. Entonces, vamos a mirar la gestión gerencial, pues cumple un objetivo específico y es conducir a generar resultados. De ahí el concepto de la gestión gerencial y se diferencia de la administración porque al final la gestión no debe conducir a resultados y el resultado es el que al final conlleva un crecimiento y un desarrollo de la empresa en el largo plazo. Muy bien, entonces definamos qué es gerencia, ¿no? ¿Qué es cuál? ¿Qué podemos entender nosotros como gerencia? Pues sencillamente la gerencia es una posición desde la cual se tiene la responsabilidad de una mirada más allá del horizonte. Miren lo interesante. Realmente la gerencia va más allá del horizonte. ¿Para qué? Para manejar el entorno con una vista de 360 grados. En otras palabras, la gerencia no puede solamente quedarse en un área específica de la empresa. ¿Sí? Por ejemplo, experto en marketing o en talento humano. La gerencia es algo que mira a la empresa de todos los ángulos y finalmente pues tiene en cuenta todo lo que se lleva a cabo en ella. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no solamente tengo que mirar los aspectos internos de la empresa, sino que también tengo que mirar aspectos externos. De ahí la vista de los 360 grados. Bueno, y entonces, ¿y cuál es la gestión del gerente? Pues mírenlo, aquí está. Esa vista de 360 grados debe contemplar análisis del ambiente interno, de los grupos de interés y de los factores externos. Es decir, tiene que mirarlos a todos de manera conjunta, es decir, de manera enlazada. Por ejemplo, en el ambiente interno, pues una de las cosas importantes es el nivel de autoridad, cómo es el nivel de la comunicación, los procesos que se llevan a cabo, las creencias que hay, expectativas que tiene el talento humano dentro de la empresa, ¿no? Es importante también identificar e ir alineado con los valores corporativos. Dentro de eso también usted tiene que mirar todos esos recursos, tanto tangibles como intangibles. Entonces, miren que el tema del ambiente interno juega un papel fundamental en la gestión gerencial. Pero yo no puedo quedarme aquí, no, yo tengo que ir también a mirar el concepto de clientes, qué necesidades tienen, las necesidades de mis trabajadores,
las necesidades del propietario. Yo tengo que satisfacer todos esos tipos de necesidades. E incluso el tema de los acreedores, el tema de la comunidad. Miren que entonces esto tiene que estar interrelacionado, de la mano, de la mano. No es suficiente que mis empleados o mis colaboradores se sientan satisfechos. También tengo que lograr que mis clientes se sientan satisfechos. Pero además, conducir que los mismos dueños, los mismos inversionistas también alcancen a un máximo grado la satisfacción. Y para eso, usted también tiene que tener conocimiento de los factores externos. Por ejemplo, usted tiene que mirar los factores económicos, los factores políticos, sociales, culturales, porque todos ellos afectan a la empresa. Entonces, si usted descuida uno de esos, de estos ambientes, de estos grupos de interés, de estos factores, finalmente la empresa va a tener como especie de una pata floja. Y para poderla enderezar, usted tiene que mirarlos a todos desde una perspectiva de los 360 grados, para poder hablar de un marco competitivo y legal. Es decir, para que finalmente la gestión suya se empiece a ver mucho más competitiva. Entonces, eso significa que estos nuevos gerentes deben tener unas competencias, unas habilidades que les permita llegar a alcanzar ese máximo nivel. Por ejemplo, debe tener un buen sistema de información. Por ahí se dice que el que tiene la información tiene poder, eso es cierto. Cuando usted tiene la información, se puede anticipar a muchas cosas y, por supuesto, puede lograr mejores resultados. Además, tiene que estar en un proceso de generación de conocimiento de manera permanente. Tiene que enfocarse a un tema de aprendizaje. Todos nosotros necesitamos de un mentor, de una persona que nos oriente. Así es en el tema gerencial. No nos la sabemos todas. Por eso es bueno contar con una persona que también sean como nuestros asesores, nuestros mentores. Además, debemos estar en una permanente organización. Y indudablemente no podemos ya alejarnos del sistema digital. Hoy las empresas están en este enfoque. Esto las hace más livianas, las hace más competitivas, las hace llegar a mercados mucho más amplios que antes no era posible de hacer. Entonces, ya hoy en día el empresario y los nuevos gerentes han entendido que definitivamente el tema digital las hace mucho más flexibles para alcanzar sus objetivos estratégicos. Entonces, en definitiva, en estas nuevas pautas de los gerentes del futuro, el objetivo central está en el cliente, ¿sí? Pero este foco te debe conducir a unos resultados. ¿Para qué? Para que al final logres maximizar la rentabilidad de la empresa. Es decir, si tú desarrollas toda una cantidad de estrategias, clientes satisfechos, colaboradores satisfechos, pero no logras los resultados esperados, entonces va a haber uno de la parte de la organización que no se va a sentir satisfecho, que es el propietario. Por supuesto, porque no le estás entregando lo que uno lleva al final cuando monta una empresa con ánimo de lucro, la generación de rentabilidad. Entonces, esta gerencia dentro de este nuevo panorama competitivo tiene que estar fundamentado en tres cosas importantes. Primero, enfocado a reducir costos. Lo que decía, hacer que la empresa funcione de manera mucho más liviana, ¿sí? Llegar al cliente en el tiempo oportuno. Es decir, la velocidad con que se atiende el cliente. Y tercero, pues hacer uso eficiente de los recursos. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted logra reducir costos, pero no maneja eficientemente los recursos, pues tampoco va a ser su negocio competitivo. Ahora, y si tampoco llega al cliente a tiempo, pues también va a tener usted la pérdida de ventajas competitivas. Entonces se requiere los tres elementos fundamentales para buscar desde la gestión gerencial una empresa muy competitiva. ¿Y eso quién lo logra? Lo logra es el gerente, no lo logra la empresa. Entonces, ¿cuál es el objetivo básico de la gestión gerencial? Pues muy sencillo. Dentro de todo esto que hemos visto, su objetivo básicamente es maximizar el valor de la empresa.
Ya hoy en día no se habla ni siquiera de que es importante que la empresa genere utilidades. Sí, es importante, pero debe estar acompañada de la generación de valor, es decir, incrementar el capital social de los empresarios, de los inversionistas de manera rentable, creciente y sostenible. Se tiene que dar, es decir, no puede haber un pensamiento de corto plazo. Veámoslo de esta manera gráfica. ¿Sí? Mire que pues una empresa debe efectivamente generar utilidades, ¿no? Lógicamente logra utilidades cuando incrementa sus ventas, pero además de generar utilidades, tiene que ser rentable. En otras palabras, yo no puedo quedarme corto con el tema de que mi empresa está dando utilidades si al final no es rentable. ¿Y cómo sé que es rentable? Cuando sencillamente genera rendimientos o tasas de interés por encima de lo que yo me gano, es decir, por encima de mi tasa de oportunidad. Hay muchas empresas o muchas gerencias que cometen errores al decir yo estoy dando utilidades, pero la pregunta es, ¿esas utilidades sí satisfacen las necesidades de los inversionistas? ¿Sí sirven para lograr la sostenibilidad del negocio a largo plazo? Pues ahí está la inquietud. Entonces, por eso nos toca identificar que esas utilidades sean rentables, pero tampoco es suficiente, imagínense. Yo además tengo que lograr que esa rentabilidad, que es atractiva, tenga que llegar finalmente al bolsillo del empresario. Es decir, que no se quede concentrado ni en cuentas por cobrar ni en inventarios, que llegue a la empresa, al bolsillo del empresario. Solamente ahí podría hablar entonces de un buen flujo de caja y de una buena rentabilidad, porque si hay rentabilidad y el dinero queda represado en cartera, pues sencillamente no se está logrando nada. Tiene que entenderse que esto llegue al bolsillo de los empresarios. Pero además, que este ciclo se dé de carácter permanente en el mercado y además de permanente en una posición de crecimiento. Solamente cuando ya se dé todas estas 4 unidades que podemos hablar de generación de valor. Ahí es cuando podemos hablar de generación de valor. Entonces, en definitiva, podemos concluir que no es suficiente las utilidades. Hay que llegar a más cosas. Ahora, ¿cómo logro que esto se dé? Pues sencillamente, ¿cómo garantizo el crecimiento y la permanencia de la empresa? Pues primero hay que pensar que hay que apuntarle a los dueños. Y para apuntarle a los dueños, pues primero lo que habíamos dicho, hay que hacer un eficiente manejo del uso de los recursos, es decir, tenemos que enfocarnos en la rentabilidad, como le dije. Además, tenemos que buscar una gran productividad y eso es reducir costos. Y tercero, pues enfocarnos en la liquidez, es decir, que el dinero llegue al bolsillo de los empresarios en el tema de la generación de ingresos, pero ingresos convertidos en flujo de caja. Ahí es cuando estamos hablando de la maximización de la riqueza de los propietarios, que estamos generando valor, que estamos generando crecimiento y estamos generando desarrollo. Entonces, mis estimados estudiantes, para concluir, la gestión gerencial debe estar enfocada en asumir estos nuevos retos, que contemple la vista de los 360 grados. Tiene que haber una planificación, tiene que haber una perspectiva y una estrategia. Mire que la planificación y perspectiva se diferencia, ¿no? Porque es que la perspectiva es un pensamiento más de largo plazo y hacia allá tiene que ir este reto de este nuevo gerente. Tiene que también desarrollar estrategias de diferenciación y de liderazgo. Hay que apartarse del común, hay que apartarse del promedio para que la gente me prefiera, la gente me siga y así definitivamente pueda lograr ese crecimiento y esa sostenibilidad en el largo plazo. Tengo que desarrollar estrategias de fidelización del cliente. Tengo que evitar o no entrar en guerrilla de precios. Tengo que trabajar con propuestas de valor, haciendo alianza, haciendo competencia, muy diferente a competencia, es decir, cooperación entre los otros jugadores del mercado. Es decir, hoy en día se trabaja sobre el tema de la comunidad colaborativa, ¿no? Podría también desarrollar clúster y mirando y observando océanos azules. Y todo esto unido a un enfoque en la tecnología, información y comunicación. Solamente ahí podríamos estar hablando de una buena gestión gerencial, podríamos estar hablando de que vamos a garantizar la sostenibilidad, el crecimiento y la rentabilidad de la empresa en el largo plazo. Con esto, pues, espero haber dejado clarísimo cuál es el enfoque de la gestión gerencial. Nos vemos en una próxima oportunidad.
Muchas gracias por su asistencia, un fuerte abrazo y que mi Dios lo bendiga.